Regresando a los encuentros online después de una semana de retiro por causa de enfermedad, me sentí un poco mal. Parece que el estrés del trabajo, pero bueno, ya estamos otra vez en la lucha. No podemos dejar pasar un día como hoy, que es inicio de la quintana. Así que vamos a aprovechar para hacer un breve repaso de un mecanismo que casi no se conoce, pero que es importante para el calendario. Y esto lo pueden interpretar como un complemento al cursillo de calendario de Anáhuac que vamos llevando. Quiero decirles que todas las correlaciones, es decir, todos los empates entre el calendario de Anáhuac y el calendario gregoriano que usamos hoy, están basados en la ecuación de Tenochtitlan. Debo decirles también que la ecuación de Tenochtitlan es el conjunto de fechas que nos llegó de inicios de la invasión, es decir, de inicios del siglo XVI. Hay un conjunto de fechas que se establecieron por ambas partes. Las establecieron tanto los españoles en sus bitácoras y en sus, libros de registro de impuestos, de historia que también hicieron, en las crónicas que redactaron más tarde, pero también los nativos de América reportaron las fechas. La primera que se reportó, que se conserve, fue en la zona de Veracruz, y de hecho fue de 1518, fue el avistamiento de las naves de Grijalba, lo cual nos dice que los anahuacas llevaban fechas y la llevaban de manera obsesiva, todo lo registraban con fechas. Queda un conjunto suficiente de fechas pareadas que nos permite saber con precisión cómo se llama el día de hoy, cuándo empiezan las veintenas, cuándo empieza un año, cómo se llama un año, todo eso ya se puede saber con precisión. Al conjunto de estas fechas yo le llamé la ecuación de Tenochtitlan, porque no se trata solo de un conjunto lineal de fechas, sino que adentro tiene mecanismos. Se nota que hay mecanismos allá adentro. Si tomas un par de fechas, 2, 3 fechas, es posible que no veas los mecanismos, pero si tomas ya 5, 6, si tomas varias fechas correspondientes a varios años, tienes que aplicar mecanismos para que las fechas te coincidan, a menos que inventes teorías extrañas como que de pronto todos se equivocaron en la fecha. Antes que me pregunten, quiero decirles que en la tradición mexica se usa un sistema diferente, se usa un sistema difundido en el siglo XIX por algunos investigadores y repetido posteriormente con mucha frecuencia, que dice que todas las fechas son incorrectas menos una. Y claro, si te basas en una sola fecha, tú puedes meter tu interpretación calendárica a capricho y siempre va a coincidir. Salgamos de esa visión prejuiciada del pasado. Todas las fechas que se registraron a inicios de la invasión son correctas por ambas partes, porque por ambas partes sabían manejar sus respectivos calendarios. Todo lo que necesitamos es aprender a sumar, a restar, a multiplicar, es decir, a aplicar los mecanismos que corresponden a ambos calendarios, no solo a la Anáhuac. He visto varios intentos de correlación que fracasan porque el autor no conoce cómo funcionaban los calendarios juliano y gregoriano que tenemos en la actualidad. Entonces, con esto les estoy diciendo que la discusión en torno a las correlaciones del calendario es ociosa. No se trata de discutir, se trata de estudiar. Cuando uno estudia, uno ve la realidad. Todos los que hemos estudiado este asunto de manera independiente, sin influencia ninguna, hemos concordado en la misma estructura, en el mismo mecanismo y prácticamente en el mismo día. Hay diferencia de un día entre los diversos investigadores, pero hemos concordado porque el conjunto de datos es suficiente para llegar a conclusiones. Lo que no se vale es exportar a los antiguos nuestra propia incapacidad y decir entonces que solo quedó una fecha correcta. Eso no se vale, eso no se permite. Ya a estas alturas de la historia, esa injuria no se le puede hacer a los antiguos mexicanos porque le dedicaron demasiada atención al calendario como para considerar que todos estaban equivocando a la vez. Otra cosa interesante que deberían analizar los compañeros de la tradición mexica es que todas esas equivocaciones da la casualidad que coinciden en un elemento. Entonces, cuando tantas equivocaciones coinciden y son tan parecidas y son iguales de hecho, eso significa que lo que está fallando es nuestra interpretación y no los datos que estamos recibiendo. Yo les sugiero, pues, cuando vayan a trabajar el calendario, que verifiquen
que analicen de dónde salen los datos, que no repitan simplemente lo que se dice por ahí, porque, miren, es fácil repetir un cuento de niños o repetir una leyenda o un mito, pero cuando se trata de temas como el calendario, la astronomía, las matemáticas, temas que precisan un análisis riguroso de la información, la transmisión oral no basta. No basta. Se requieren textos escritos. Por lo tanto, con todo respeto para los abuelos, pero abuelo que no ha estudiado astronomía, de verdad, calendárica, de verdad, historia, fuentes de Anáhuac, que no se haya leído los 100 o 150 cronistas y crónicas que quedaron, tanto del lado nativo como del lado español, pues no están capacitados para transmitir información sobre el calendario. Démosle rigor a nuestro análisis de México antiguo, démosle dignidad a las materias que vamos entresacando del estudio. Es decir, apoyémonos en fuentes fidedignas, hagamos una investigación profunda, porque Anáhuac lo merece. Si no hacemos una investigación profunda, bueno, pues vamos a seguir cojeando como ha pasado hasta ahora, vamos a seguirnos lamentando de las cosas que pasan y no vamos a levantar cabeza. Ahora bien, ¿qué cosa es una quintana? Como lo dice su nombre, el nombre de quintana se lo dio el padre Sahagún. En náhuatl se llama Macuiltica. Macuiltica, que significa lo mismo, quintana, de Macuilli, el número 5, y también le llamaban Nentayan. Ahora vamos a ver este nombre. La quintana es un paquete de 5 días en que se divide la veintena. Obviamente, si tú tienes una distribución de los días de la veintena hacia los 4 rumbos cardinales y divides la veintena en 4 quintanas, cada quintana va a estar orientada a un rumbo cardinal. El mecanismo es como sigue. Estamos, por ejemplo, hoy, en esta época, estamos en un año de aire. Por lo tanto, todas sus veintenas inician en un signo de aire. Puesto que todas sus veintenas inician en el primer día de la quintana, todas inician en una quintana de aire. Les voy a dibujar muy brevemente el mecanismo de los rumbos. Los anahuacas ponían el este hacia arriba, el oeste hacia abajo, este, norte, oeste, sur, asociado con los siguientes elementos. Este es fuego, se los voy a poner con el símbolo equivalente. Oeste es agua, también se representa con una media luna. Norte es aire, se representa con un círculo. Sur es tierra, el cuadrado de la tierra. Esto significa que si estamos en un año como el actual de norte, las quintanas van a empezar en aire, la segunda quintana de esa veintena va a ser de agua, la tercera de tierra, la cuarta de fuego, y así sucesivamente. Si estuviéramos en un año de fuego, empezarían tanto las veintenas como las quintanas en fuego, en un signo de fuego. De manera que el mecanismo es completamente congruente. Obvio. Para que las orientaciones de los rumbos y los elementos funcionen de manera articulada, armónica, para que no se desperdigue el sistema, es necesario que al final de los 360 días, es decir, al final de las 18 veintenas, se introduzca una quintana especial. Esa quintana recibía el nombre de Nemontemi. De ese nombre de Nemontemi, que significa los faltantes para completar, deriva el otro nombre que le dan a la quintana, que es Nentayan. Significa los faltantes. Esto demuestra un detalle, que no es cierto que los días de Nemontemi se contaran aparte. No, se contaban de corrido. Es necesario contarlos de corrido para que todo el mecanismo coincida y funcione. Recuerden, esto es un principio del calendario de Anáhuac. Todo se cuenta de corrido. Nada de cuenta aparte porque no me cabe en mis cálculos. No, si no te cabe en tus cálculos, vuelve a hacer tus cálculos. Y si no te cabe, estudia las fuentes, porque las fuentes dicen cómo es que se hacía y cómo se resolvía este mecanismo. Nada se cuenta aparte. Es un sistema fluido, continuo, armónico. Esta idea de que cuento aparte es una idea occidental, es una idea cristiana. Igual que la idea de vamos a estirar el último día del año para que más o menos nos ajuste. Por favor,
Eso es una chapucería. Ni se estira, ni se acorta, ni nada. Es un mecanismo fluido. Es necesario entender sus articulaciones, las articulaciones de las ruedas, para comprender cómo funcionaba. No inventarnos soluciones a la medida de los problemas que vamos confrontando, sino estudiar, investigar. Entonces, tenemos para este mes de julio del 2020 las siguientes quintanas. Voy a tratar de verlo porque se me olvidaron los espejuelos. Hoy tenemos la última quintana de la veintena anterior, que es una quintana de fuego. Y da la casualidad que es luna llena. Como les dije en el anuncio, en las noches de luna llena, desde 2 noches antes hasta una noche después, se hace muy fácil, muy cómodo en soñar. De manera que yo les recomiendo prestar atención a los sueños esta noche. Aquellos que no hayan ensoñado, les recomiendo hacer el ejercicio básico, que es buscarse las manos en el sueño. Traten de verse las manos en sus sueños. Si no lo han hecho, inténtenlo, porque es posible. Muchas personas lo han hecho. Aquellos que lo han hecho ya saben de qué se trata. Después que se vean las manos, si todavía les queda energía, hagan, digamos, el segundo ejercicio. El prestar atención a los sueños es la mejor vía para desarrollar la conciencia. Porque en un sueño estamos subconscientes. ¿Y dónde vas a desarrollar la conciencia si no es en un estado de subconsciencia? Cuando te hablen de desarrollo de conciencia en la vigilia, eso no es desarrollo de conciencia. Eso son rutinas, eso son creencias. Allí donde baja la conciencia, allí donde estamos subconscientes, donde estamos dormidos, ebrios, muertos, ahí es donde hay que desarrollar la conciencia. Ahí es donde se impone desarrollar la voluntad, porque ahí es más difícil. Y por supuesto, cualquier ensueño que logren vale, tiene valor, educa su voluntad, funciona mucho mejor que todos los intentos que hagamos cuando estamos despiertos en la vigilia. ¿Ven? Les voy a poner un ejemplo. Es común ver grupos de meditación o grupos de práctica de tensegridad o de yoga. Esos solo son subterfugios. Esos solo son esbozos, imágenes mentales que nos hacemos de la verdadera práctica. ¿Cuándo meditas en realidad? Cuando estás dormido. Así que en tu sueño busca un rincón tranquilo, consíguete un petate, con solo imaginarlo ya va a aparecer un petate en tu sueño, siéntate, cruza bien las piernas, ahí no tienes pretexto, ahí puedes hacer el loto perfecto. Bien, porque es tu sueño, no es el cuerpo físico en realidad. Haces tu loto perfecto, serenas tu mente, cierras los ojos y cortas el proceso mental. Eso es meditación. Bueno, el día 10 va a comenzar la veintena de Hueytecuilhuitl, que es la gran fiesta de los señores, y va a comenzar en un día del norte, de signo de elemento aire. Por lo tanto, la quintana, la primera quintana de esa veintena también va a ser de norte, la segunda quintana va a empezar el día 15. Si esta es de aire, la siguiente va a ser de agua. La tercera va a empezar el día... Dios mío, ni veo estas letras, del día 20, y por supuesto, si esta fue de agua, la tercera va a ser de tierra, y la cuarta va a empezar el 25 y va a ser de fuego. Después del día 30 va a comenzar la veintena de Tlaxochimaco otra vez, con una quintana de aire. ¿Por qué es importante recuperar los mecanismos del calendario? Porque es un calendario superior, porque es un calendario sin contradicciones. Es un calendario mucho más perfecto que el que usamos hoy. Cuando digo mucho me refiero a muchísimo, varios órdenes por encima. Es un calendario racionalmente hecho, no es una chapuza. Como vamos a agarrar la semana de los semitas, el mes de no sé dónde, el año de no sé cuánto, lo mezclamos todo, le pegamos el bisiesto egipcio, y ya salió el calendario romano, que después hubo que rectificarlo porque resultaba mezquino desde el punto de vista astronómico. Y tampoco una cosa como, me como 10 días porque me da la gana y le hago esto, y después una excepción y otra excepción a la excepción, como el calendario gregoriano que usamos hoy. El calendario gregoriano que usamos hoy tiene 3 excepciones sucesivas. Es tan poco refinado que la mayoría de la gente ni siquiera sabe en qué consiste realmente el calendario gregoriano. Casi todos, me pasaba a mí,
antes de estudiar el calendario anahuaca, pensaba que el calendario gregoriano fue porque le quitaron 10 días a Juliano. No, no, los 10 días no tienen nada que ver, eso fue un capricho. El calendario gregoriano consiste en un conjunto de mecanismos sumamente caprichosos, sumamente conspicuos, y por lo tanto, incluso si te lo enseñaran en la escuela, que generalmente no lo enseñan bien, incluso así sería difícil de memorizar, porque no es congruente. Y no es congruente porque estamos arrastrando instituciones calendáricas, matemáticas, científicas, de periodos muy arcaicos y de pueblos que no lograron afinar por completo sus sistemas de pensamiento. En Anáhuac fue diferente. Los anahuacas tuvieron la desventaja y la ventaja de desarrollarse de manera aislada del resto de las naciones de la Tierra. Fue una gran desventaja porque, bueno, si estás aislado no tienes retroalimentación. No puedes aprovechar los descubrimientos que se hacen en otros lados. No tienes reto. Y si no tienes reto, pues no desarrollas ciertos aspectos de la vida. Por ejemplo, la metalurgia utilitaria estaba muy subdesarrollada en América. Hombre, había hornos y había joyeros para hacer metalurgia de joyería suntuosa que se vea, pero la utilitaria prácticamente no se desarrollaba porque no había un reto en la frontera. Si hubieran tenido una nación poderosa en la frontera con armas, seguro que hubieran desarrollado la metalurgia utilitaria, podían fundir platino. Lo mismo pasó, por ejemplo, con los transportes. Si tú no tienes que mover grandes ejércitos con grandes cantidades de alimentos a distancias largas, tú no desarrollas transporte. El transporte no se desarrolló para facilitar la vida cotidiana de la gente, se desarrolló para defender a los estados. Entonces, eso se quedó subdesarrollado en las civilizaciones de México y de Perú. En cambio, le dieron, como dicen en México, le dieron hilacha, le dieron cordel a el desarrollo de la especulación filosófica y científica. No debe sorprendernos que los anahuacas hayan creado el cero por lo menos 3.500 años antes de que lo recibieran los europeos. No digo que lo hayan copiado, digo que lo crearon. La cantidad de abstracción, de trabajo mental que hay que hacer para conceptuar y simbolizar y además funcionalizar matemáticamente un concepto como la nada es tremenda, es enorme. Eso se hizo desde probablemente los antepasados de los olmecas, estamos hablando del 2000 a.C. De manera que las características de la civilización de Anáhuac determinan sus alcances materiales y espirituales, y puesto que uno de esos alcances fue el calendario, vale la pena rescatarlo. La otra razón es que el calendario es el principal símbolo de identidad anahuaca. No podemos soslayarlo. A mí me sorprende ver investigadores importantes, y no quiero mencionar nombres, pero de la más alta línea académica, que no conocen calendario o no conocían el calendario. Obras enormes sin mención alguna del calendario. Si no comprendes el calendario de Anáhuac, no comprendes Anáhuac. Es así de simple. Se lo estoy diciendo a los jóvenes que están estudiando. No le hagan el menor caso a lo que les dicen en las academias sobre calendario. Las academias tienen más de 100 años de atraso en materia calendárica. No crean lo que dicen las vacas sagradas. Si las vacas sagradas supieran de calendario, no habríamos tenido otras personas que hacer toda la investigación desde cero. Si no comprende las fechas que están inscritas en las fachadas de los edificios de Anáhuac y no entienden la relación que hay entre esas fechas y los eventos astronómicos, el simbolismo mítico, etcétera, no van a entender para qué sirven los edificios. Y quien dice eso, dice los glifos que vemos labrados en las montañas, en las piedras, etcétera. En otras palabras, el calendario es básico para entender Anáhuac. Es un privilegio que nosotros podamos estudiarlo. Es una necesidad para el movimiento tolteca manejar este símbolo, este emblema. Hay que seguirlo estudiando, no está descifrado por completo, quedan aspectos tremendos por descifrar, por deslindar. Así que aquí hay un gran campo para los estudiantes que quieran hacer tesis y demás. De antemano les digo, como pasó con una alumna mía, hizo su tesis, le metió arqueastronomía, allá en la academia no entendía ni papas del asunto, le rechazaron esa tesis. Así que yo les sugiero hacer tesis para Anáhuac, no tesis para una academia criolla que ya está pasando de moda y que pronto va a desaparecer. Tesis que beneficien al país, tesis que beneficien a las raíces y por lo tanto a la gente. Aprovecho para decirles que nuestro trabajo no es por una abstracción, no es por una historia antigua, no es por una idealización. Nuestro trabajo es por la gente que vive hoy y por los que vienen en el futuro. Si no tenemos una raíz sólida,
en la cual plantarnos, no tenemos futuro. Es así de sencillo. Es muy cómodo quejarse de los problemas. Lo difícil es hurgar en los problemas, ver dónde está su raíz, dónde está su esencia y arreglarlos ahí en esa raíz y en esa esencia. Hoy estamos viviendo los efectos de ciertas causas. Si no comprendemos las causas, no comprendemos los efectos. Es así de simple. Y una persona que no está parada sobre sus raíces, es una persona fácilmente manipulable. Quien dice una persona, me refiero también a un país, a un pueblo entero, a un estado, etc. Así que no hay nada como profundizar y buscar raíces. Y esto se vale no solo para las raíces de Anáhuac, se vale para todas las raíces de la tierra. Así que yo saludo desde aquí a todos los movimientos que están ocurriendo hoy en la tierra en busca de raíces. Todos esos movimientos que están tratando de parar la invasión ideológica del sistema, bueno, no voy a ponerle apellidos a los sistemas, pero hay una invasión ideológica en este momento, hay una ideología económica, filosófica y religiosa, hay un conjunto de ideologías que están tratando de, digamos, de constreñir al planeta Tierra por completo, de meterlo en una camisa de fuerza para que todo salga a conveniencia de quienes mandan, que son generalmente los que tienen además las grandes fortunas. Tenemos que resistirnos contra ese intento de uniformizar al ser humano, porque uniformizar al ser humano es restarle libertad. La libertad es creación. Mientras más creatividad, más evidencia hay de libertad. Si eres una persona libre, tú creas por naturaleza, porque la energía crea. Lo que quieren es justamente que todo se reduzca a las creaciones de unos pocos pueblos y esas creaciones manipuladas para que uno baje la cabeza y acepte que hay un designio supremo y yo simplemente tengo que obedecer. Eso no es cierto. Una oveja no es una persona libre. Y a mí que me perdonen los cristianos, pero esto de las ovejas y demás, eso es un cuento. Las ovejas van para el matadero, como dice la Biblia. Necesitamos cabras, necesitamos gente rebelde, gente que se atreva a levantarse contra lo malo del sistema. Ahora bien, debo aclarar algo. Nosotros, los del movimiento Anahuaca Tolteca, si bien no rechazamos el cristianismo, tampoco nos identificamos con las malas prácticas del cristianismo. Por lo tanto, no podemos caer en esas malas prácticas. He leído mensajes de compañeros que dicen, bueno, frente a las injurias que están cometiendo los cristianos contra el patrimonio y contra los derechos ideológicos de quienes creemos algo diferente, pues hay que reaccionar violentamente y tirar cosas. Eso haría un cristiano, eso haría un musulmán. Nosotros no pertenecemos a ese tipo de religiones. Nosotros no creemos en fantasmas. Por tanto, no tenemos que seguir dictados de fantasmas. La lucha por las raíces hay que hacerla con toda serenidad, con inteligencia, fríamente. Hay que hacerla con estrategia. Hay que saber determinar a dónde queremos ir y cuáles son los plazos y las etapas y los modos para llegar hasta allá. Hay que estar por encima de quienes nos están depredando. Y con esta reflexión entro en la segunda parte del encuentro de hoy. La segunda parte se refiere a noticias que han estado llegando, que son preocupantes, lastimosas, pero que además son indicadores de algo que está pasando por debajo. No se trata solo de que hayan quemado a un sacerdote maya, a Domingo Choc, y lo quemaron porque milita o militaba, dicen ellos, en la brujería y por lo tanto no se puede tolerar, hay que quemarlo. Fíjense, no es cristiano. ¿Quiénes lo quemaron? Cristianos. Tienen una larga tradición de quemar personas, les gusta el olor a carne achicharrada, son cristianos. De hecho, cada cristiano que veas por ahí, en su mente piensa que si tú no coincides exactamente con él, mereces o que irte para el infierno y achicharrarte por la eternidad o que el Armagedón te destruya de la manera más cruel. Eso es lo que piensa un cristiano, porque eso les enseñaron, es una enfermedad mental, esa religión. Nosotros tenemos el deber de curar esa enfermedad mental, pero no lo vamos a hacer echándole combustible al problema. Nosotros tenemos que darle a los cristianos un ejemplo, un modelo de vida. Tenemos que decirles, somos superiores. Somos superiores. Somos superiores porque no cedemos a esa mentalidad idólatra que tienen. No adoramos fantasmas, no pretendemos que nuestras ideas son las mejores. No tenemos la verdad. Esto es una cosa importante. Los toltecas no tenemos la verdad. La verdad es para que fluya libre. En cuanto mete la verdad en una jaula, deja de ser verdad y se convierte en una caricatura. Nosotros no adoramos caricaturas. A los cristianos y demás fanáticos de este mundo hay que darles un ejemplo de moralidad. Nosotros no decimos que es verdad aquello que no hemos verificado.
Nosotros nos basamos en la verificación, en la práctica. Por eso los toltecas no tenemos creencias, no necesitamos las creencias. Solo dice yo creo el que no sabe. El que sabe no dice yo creo. El que sabe dice yo sé. Nosotros sabemos lo que sabemos. Y sabemos también dónde está lo que no sabemos. Somos honestos. A ver, yo no conozco la lengua china, por poner un ejemplo. Bueno, esa es la realidad. Sé cuál es mi límite en ese respecto. Yo nunca he hablado con el tipo que creó el universo, ni siquiera sé si existe ese tipo. Jamás en mi vida lo he visto. Se supone que no se puede ver, dice la Biblia que es invisible. Por lo tanto, no puedo asegurar que exista. El que me dice que ese tipo existe y que habla con ese tipo, o está mal de la cabeza o quiere sacarme mi dinero, es así de sencillo. Solo eso existe en este mundo. Yo les sugiero a ustedes que se atrevan a ser honestos, que se atrevan a basarse en su experiencia propia. Eso es lo que hace un tolteca. Como dice el Huehuetlactolli, sea un tolteca, una persona de experiencia propia. El Huehuetlactolli es un libro sagrado que nos llega de Anáhuac, es un libro que fue revisado en la época de Tula y nos llega a través de su versión mexica. Algún día tendremos oportunidad de hablar de los textos sagrados de Anáhuac porque están llenos de sabiduría. Yo nunca he leído, y miren que he leído libros sagrados de esta tierra, desde China hasta todos los que me han podido caer, la India, Europa, África. Y nunca he visto una frase como esta: sea un tolteca, una persona de experiencia propia. El Huehuetlactolli no te dice cree en lo que creen los sacerdotes o cree en lo que dijo fulanito. De hecho, el líder de la Toltecayo, el modelo, el paradigma, recibe el apodo, el título de Quetzalcóatl en náhuatl, Kukulcán en maya, Kukulcán, serpiente emplumada. Porque era una serpiente, es decir, un ser limitado, un ser que se arrastraba sobre la superficie de la tierra como cualquier ser humano. Y gracias a su trabajo interior, al mérito que acumuló, mérito en sentido espiritual, es decir, a la energía que acumuló, logró trascender, logró volar, se convirtió en un quetzal. Para hacer todavía más fuerte este contraste entre las limitaciones humanas y nuestras posibilidades de trascendencia, los anahuacas ubicaban el título de Quetzalcóatl en personajes extraños. Por ejemplo, Nanahuatzin. Nanahuatzin fue un personaje que vivió hace miles de años, un personaje real, por supuesto que queda en el mito, en la leyenda, pero también en la historia. Y este personaje se decía que era un gran pecador. Agarró una enfermedad que casi lo mata y se fue a hacer una meditación solo a una montaña y ahí se dio cuenta que estaba desperdiciando su vida. Y entonces se hizo el propósito de cambiar y cambió y se convirtió en un gran modelo. Y debido a que iluminó a la humanidad de su época, le llamaron Sol. Esa historia de que se echó una hoguera y subió, bueno, eso es una metáfora para niños, obviamente. Ningún adulto creía que eso fuera literal. Simplemente se hizo un sol espiritual. Observen que a diferencia de los profetas del viejo mundo, que son individuos bajados del cielo con una palanca de allá, por ejemplo, Jesús bajó, dicen sus seguidores, con una gruesa palanca, nada menos que era hijo de Dios. Impecable, no podía pecar. Jamás supo lo que es pecar. Y desde esa arrogancia, desde esa suficiencia, me dice a mí cómo tengo que comportarme yo cuando él nunca se puso en mis zapatos. Estoy hablando de la concepción de los cristianos actuales, no de la concepción de Jesús. Jesús no era cristiano. En Anáhuac, el maestro no es un Dios bajado a la tierra, es un hombre, es una mujer, es un ser humano que se eleva a la condición divina y eso lo cambia todo. Lo que propone la Toltecayo no es un camino de sumisión a quien está arriba, sino es un camino de elevación, es un camino de trascendencia, es un camino de actualización de los potenciales. Por eso vale la pena rescatar estas raíces y por eso vale la pena rescatar también los formatos en que estas raíces estaban envueltos en el pasado. Es decir, vale la pena estudiar, instruirse, poder hablar con propiedad de estas cosas. Marcar una distancia con respecto a los cristianos. Si, no sé, vino una señora predicándome hace algún tiempo y esa señora tenía una Biblia en la mano, pero yo noté que me leía algunos textos que ella se aprendía de memoria. Léete a fulanito número tal, versículo. Pero no se había leído la Biblia y mucho menos estudiarla. Le hice una pregunta para probarla, ¿no? De Génesis 1:1, que es el primer verso de la Biblia y no entendió, no sabía.
Simplemente está repitiendo como una cotorra lo que le dicen en su iglesia. Nosotros tenemos que ser diferentes. En Anagua hay textos sagrados, tenemos que conocer esos textos, tenemos que leerlos, tenemos que estudiarlos por nosotros mismos y no esperar que ningún sacerdote te diga su interpretación. Lo que caracteriza a Toteca es que es una persona propia, no es un apéndice de un proceso de pensamiento. Por lo tanto, yo les invito a que nos sigamos reuniendo en fechas calendáricas, como son los inicios de Quintana y los inicios de Veintena. En los inicios de Quintana vamos a reflexionar sobre temas de actualidad. Y en los inicios de Veintena vamos a recuperar, a restablecer la liturgia tolteca. En el pasado había actitudes, había fórmulas para simbolizar la dignidad de nuestra vida, la dignidad de la vida del tolteca. Por ejemplo, cuando un niño nacía, se le daba su tonal natal, se le sembraba su nombre. No se le daba simplemente comida como a un animal, no. Ya desde nacer era acogido por una sociedad, era presentado a la sociedad, desde al primero o segundo día de nacer. Era reconocido como un nuevo ser, un ser que tuvo un nacimiento biológico primero, pero ahora está recibiendo un nacimiento espiritual a través de la siembra de nombre. El nombre del niño durante los primeros 4 años era simplemente la fecha en que nació. No se gastaba otro nombre, porque los nombres tenían mucha seriedad, mucha importancia en esa época. Entonces al niño se le daba mínimo la fecha en que nació. Obvio, un animalito nace en un día natural, una montaña se crea en un día natural, pero una persona nace en un día cultural, nace en una fecha. Y al darle el nombre de la fecha se estaba integrando al niño a todo lo que significa esa fecha, tanto desde el punto de vista de las expectaciones de su tonal, de las expectaciones del número, del signo, del año, etc., como desde el punto de vista de las resonancias simbólicas. Digamos, los padres no querían que el niño naciera en un día Seacatl, porque Seacatl-Pilsin, el profeta de Tula, fue un tipo que sufrió muchísimo en la vida. Los padres no querían que el niño sufriera, pero si nacía en un tonal bueno, o si cerquita de un tonal bueno, lo bautizaban o lo sembraban en ese tonal para que tuviera las expectaciones de ese día. Es decir, al niño se le recibía desde nacer en un contexto cultural. Es equivalente a lo que hacen los cristianos cuando bautizan a un niño de recién nacido, o los judíos cuando circuncidan a un niño a los 8 días. Es equivalente. En todas las culturas existe este deseo de sacralizar la vida, de sacarla de su componente natural y darle un sentido trascendente. La gente no simplemente se juntaba para tener hijos, la gente se casaba. Y el matrimonio no era como hoy, el matrimonio duraba. La simple ceremonia nupcial duraba 4 días. Era oportunidad para que los jóvenes aprendieran una serie de cosas que no están aprendiendo hoy. Se evaluaba si deberían casarse o no. Se les instaba incluso a conocerse durante un tiempo antes, para que no pase lo que está pasando hoy, que es que todos los matrimonios terminan en divorcio. Cuando tú ves que una institución tiene más de la mitad de los casos fallidos, esa institución ya no sirve, esa institución ya hay que tirarla. Y hay que tirarla porque ha perdido sentido. Tenemos que encontrar formas nuevas de hacer las cosas, formas vivas, formas que ayuden al objeto. Por ejemplo, si el objeto de los matrimonios es criar niños sanos, ¿por qué hay tanto niño indigente y abandonado? ¿Por qué hay tantas personas que ya cuando crecen son unos degenerados mentales? Está fallando algo ahí. Yo no quiero criticar a la cultura cristiana, pero esos indicadores se ven en la cultura cristiana. No son tan obvios en otras culturas de la tierra. Eso es algo que debe llamarnos la atención. Les pongo ejemplo de otro sacramento, de otra actitud ritual que le daba sentido a la vida. Cuando el niño cumplía 4 años se hacía una cierta ceremonia, porque ahí se le imponía su nombre de persona. En esa ceremonia lo agarraban del cuello y lo sacaban de un círculo y lo sacaban, lo liberaban de esa cuerda. Significa que ya había pasado las pruebas de la etapa más infantil y que podía aceptarse como un niño que iba ya a la escuela, que empezaba a crecer como adulto. Ya a los 13 años más o menos se hacía otra ceremonia en que se les daba incluso educación sexual. Se esperaba que a los 20 años la persona se casara, como ya les he dicho, también era mediante ceremonias. Había iniciaciones
como guerrero, primero ocelote, después águila, después otro grado. Había iniciaciones como sacerdote para los que preferían ese camino. Había incluso una iniciación final para que moría, algo así como una extrema unción. En otras palabras, la sociedad anahuaca estaba fuertemente ritualizada. No tenemos que volver a esa época porque en esa época no había televisores, la gente no tenía otra cosa que hacer y se dedicaban a ceremonias y ritos y eso. Hoy estamos en un momento muchísimo más complejo, necesitamos más dinamismo, pero sí vale la pena restablecer, rescatar las liturgias toltecas, platicar de aspectos profundos de la serpiente plumada, platicar del misterio de la serpiente plumada. Y cuando digo misterio no estoy apelando a misterios tipo nueva era, sino al misterio teológico, al misterio de la existencia, al misterio de la trascendencia. De modo que con esta reunión, de hecho, hace 5 días tuvimos un encuentro que no se pudo transmitir de forma directa, fue una pena, pero con el encuentro del día 30, que coincidió con la Noche Triste, estábamos abriendo una nueva forma de reunirnos. Y con esta transmisión entonces ratificamos que nos vamos a reunir en las quintanas y en las veintenas, y además en días excepcionales. Por ejemplo, el día 26 de este mes, que es segundo de Quintana, es una fecha importante porque ocurre el paso cenital aquí en Tenochtitlan y se ha venido celebrando desde hace tiempo. Los pasos cenitales, los solsticios, los equinoccios y algunas otras fechas astronómicas le daban formato a la vida de los anahuacas. ¿Por qué? Porque los eventos astronómicos nos unen con el acontecer cósmico. Son el emblema de que somos parte del cosmos. Son la evidencia de que estamos en un universo del que somos parte y no queremos desconocer ese hecho. Queremos fundirnos con ese hecho. Es una pena que las religiones bíblicas se hayan desligado del cosmos, incluso lo vean mal. Es una pena, porque con eso lo único que están rechazando al ser que nos sostiene. ¿Cuál es el problema de celebrar un equinoccio o un solsticio? ¿Cuál es el problema? El problema es ir a postrarse delante de una manta o delante de una piedra. Eso sí es un problema grave, pero un evento de la naturaleza que ni siquiera se está adorando, sino simplemente celebrando gozosamente que, por ejemplo, el día se estire, que el sol pase por el centro del cielo y no haya sombra, eso me parece sano, eso me parece correcto. Incluso aquellos cristianos que nos quieran criticar y nos llamen heliólatras, les recuerdo que los 10 días que se comió el Papa Gregorio XIII en 1582 fueron para volver a colocar el natalicio de Cristo en el solsticio de invierno. Así que a mí no me digan que el natalicio de Jesús se coloca, no históricamente, sino por mero simbolismo, en el solsticio de invierno. Entonces, vamos a celebrar, les decía, eventos calendáricos, pero también eventos astronómicos y algún evento extraordinario que ocurra. En particular, yo me quería referir a una serie de acontecimientos que están escalando últimamente. No vean el hecho en sí, vean la tendencia. Desde hace como unos 20 años percibo algo inédito, algo que no se había visto antes. Atentados contra las raíces. Ya sea intentos de destruir un códice, de romper una escultura, después fue escalando, hubo personas que entraron, por ejemplo, en un parque olmeca y trataron de destruir las cabezas olmecas, porque decían estos evangélicos que los problemas de México, la culpa la tienen las cabezas olmecas, y fueron a atentar contra las cabezas olmecas. Ha costado mucho dinero restaurarlas. Después de eso, vimos, por ejemplo, que entró un grupo de testigos de Jehová y tiró el santuario otomí de Mayónica. Lo desbarataron y le hicieron una cala enorme, un hueco enorme en el centro para sacar las ofrendas. Después de eso hubo problemas con una isla sagrada de los pueblos del norte. Nomás por hablar de México, en toda América ha sido así. Nos trataron de poner hace poco una estatua de Jesús. Si hubiera estado linda me callo la boca, pero una estatua horrorosa. El que la hizo no tiene la menor devoción. El que la hizo piensa que Jesús es un pedazo de mierda, porque eso parecía la estatua. Y la trataron de poner nada menos que encima de una pirámide prehispánica.
porque no tienen huevos para hacer una pirámide por su cuenta y tienen que aprovechar la que hicieron los demás, faltándole el respeto por completo a quienes creemos todavía en la causa tolteca. Lo peor es que quemaron a este sacerdote maya, el señor Choc, y según me informan, la cosa no quedó ahí, trataron de quemar a otras 4 personas. Hace ya unos años también un chico de jóvenes con mucho entusiasmo, muy devotos de Jesús, fueron a bautizar a Teotihuacán, a ponerle una cruz allá, porque, bueno, pero ¿qué les pasa a estos cristianos? Si no pueden respetar, no pidan respeto, ¿eh? Eso es una advertencia clara. Si no pueden respetar, no pidan respeto. Que Jesús les dijo claramente que no juzguen al prójimo. Y Jesús les dijo claramente que no injurien a nadie. Tranquilícense, cristianos. Ustedes ya no mandan en este mundo. La época de las hogueras pasó y no vamos a permitir que regrese. La toltequidad debe proceder con toda paz, con toda calma, con toda cautela, pero también con firmeza. No podemos dejar pasar una. Tenemos que acopiar estas acciones que están haciendo contra nuestra causa y exponerlas a la sociedad, para que la sociedad vea que estamos siendo agredidos, que estamos siendo acosados, para que la sociedad comprenda quién está iniciando una guerra. Es momento de decirle a la sociedad lo siguiente. Los toltecas nunca desaparecieron. La iglesia tolteca no es una cosa nueva. La iglesia tolteca tiene miles de años de existencia. Lo que es nuevo son los procesos legales por los cuales hay que necesariamente legalizar estas cosas. Pero la iglesia tolteca sigue ahí. Con la invasión se bautizaron como cristianos 2/3 partes de los anahuacas y de los americanos, pero la otra tercera parte no se bautizó. Entró en resistencia y sigue en resistencia. Y esa tercera parte también existe. Es tiempo de decirle a la sociedad que los toltecas siempre hemos estado ahí, seguimos existiendo y somos originales. Y cuando digo tolteca no me refiero a una pertenencia étnica. Es evidente que yo no tengo una raíz étnica mesoamericana. Ser tolteca no es un asunto étnico, es un asunto de pertenencia espiritual. Es un asunto de elección. Yo escogí ser tolteca, como puede escogerlo un chino, como puede escogerlo un árabe, un ruso, quien quiera. Es una elección. Así que otro mensaje a quienes quieren reducir lo tolteca y lo anahuaca a un simple asunto étnico o un asunto de familia o de yo me llamo fulanito. No va por ahí y no lo toleraremos. No es un asunto étnico. En México está prohibido el racismo y el etnicismo. Así que ojo con eso. Cualquiera puede ser tolteca, hasta los extraterrestres son bienvenidos a ser toltecas. Aquellos que invoquen derechos heredados por la naturaleza, como nací en tal familia, en tal país, en tal época, yo les sugiero que se calmen, que analicen las cosas. Mérito es lo que uno ha creado por sus propias fuerzas, no lo que uno hereda. Así que quienes se creen muy tolteca o muy mexica o muy anahuaca simplemente porque han heredado algo por su natalicio, les tengo una mala noticia. No tienen nada. Mérito es cuando se pongan a trabajar. Quienes me lo quieran discutir, que me lo digan al menos en una lengua clásica anahuaca. Mínimo, es lo mínimo que se le puede pedir a una persona con compromiso, que conozca sus raíces. Yo me siento un poco triste, de hecho un poco alterado, por esta escalada de atentados contra nuestras raíces. Les decía que no se trata de eventos aislados, que no lo vean así, sino de indicadores de un proceso que tiende a crecer. Me he restringido a México para no hacerlo alarmista, pero está pasando en todas partes. Hace apenas un par de días o un día ocurrió también en Estados Unidos atentado contra una tierra sagrada que tienen allá las naciones. Está pasando en el sur, en el Amazonas, está pasando de una manera terrible, diario, todos los días hay un problema. Yo no entiendo por qué la sociedad cristiana tiene esa necesidad de destruir a las demás. Por otro lado, no entiendo por qué la sociedad anahuaca, en nuestro caso, tiene esa inercia. Hay recursos legales, hay posibilidades de organizarse, de hacer las cosas, de
hacerle entender al Estado que no somos un grupo peligroso, que simplemente estamos reclamando derechos. Que por el contrario, somos una fuerza de bien en la sociedad. No somos los que queman personas, no somos los que destruyen los monumentos. Somos los que defienden nuestras raíces. Por eso yo les insto a ustedes a que más allá de la queja, más allá de la protesta, más allá del exabrupto y de la molestia que pueden generar estos hechos, se organicen, analicen las cosas, comprendan que es necesario legalizarnos, que es necesario asumir las formas que nos ofrece el Estado, que son formas muy buenas, que no podemos quejarnos, por ejemplo, del avance de las sectas neoprotestantes sobre las comunidades mayas o demás comunidades de Mesoamérica, si no hemos hecho nosotros lo mismo que hicieron esas sectas se legalizaron. Les comento una historia muy breve, y fui con una amiga al Zócalo. Esta amiga se molestó muchísimo al ver que estaban allí los evangélicos predicando con altavoces y todo, y diciendo horrores, diciendo cosas que les prohíbe la ley, porque la ley prohíbe a una asociación religiosa de México hablar mal de otra. Bueno, pues estaban hablando horrores. Ahí tranquilamente. Esta señora se molestó y llegó a un altercado con ellos. Después nos pusimos a reflexionar, ¿qué es lo que pasa aquí? Ah, mira, esas personas fueron a la Secretaría de Gobernación, sacaron sus permisos y por eso lo están haciendo aquí. Nosotros no tenemos ese permiso. Si nosotros nos ponemos a hablar de las raíces de Anáhuac, aquí estamos violando la ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No es tirar el muro con la cabeza. Tenemos que hacer lo mismo que hicieron estas sectas. Si no lo hacemos, por lo menos tengamos el valor de no quejarnos de las consecuencias. Esto se lo estoy diciendo específicamente a todos aquellos que se han molestado con el intento que tiene esta comunidad de crear una iglesia tolteca. Una iglesia es una necesidad legal. Iglesia es el nombre que le da Gobernación. Quiero decirles también, a modo de información, que no solo existen iglesias cristianas en este mundo, hay iglesias budistas, iglesias taoístas, iglesias hindúes. La palabra iglesia es genérica. Y por supuesto, hay y va a seguir habiendo una iglesia tolteca por lo menos. Quiero decirles que sería deseable que hubiera varias. Cuando digo tolteca estoy usando un genérico, no estoy diciendo que todas se llamen así. Bien, por ejemplo, aprovecho para saludar a la iglesia de Anáhuac, a otras que están surgiendo por ahí con el mismo propósito, el propósito de defender las raíces. Es necesario, llegó la época, se está haciendo, se va a seguir haciendo. Los inconformes simplemente se van a marginar del proceso. A quienes no les guste la palabra iglesia, yo les sugiero que me propongan una mejor que esté legalmente reconocida. Porque para inventarse palabras en náhuatl yo puedo hacer. Yo lo que quiero palabras que tengan función legal, que sean asumidas, que sean aceptadas por la Secretaría de Gobernación. Sugiéranme una mejor. Con esto me despido. Se trata de un día de reflexión, no se trata de una clase. Quiero dejarles la idea de, en primer lugar, de que investiguen las cosas, no se queden con lo superficial. En segundo lugar, que aprendan a distinguir la verdadera tradición anahuaca de inventos modernos, de cosas que se están difundiendo por ahí. Si lo dicen las fuentes antiguas, si lo dicen los textos sagrados de Anáhuac, es anahuaca. Pero si no lo dicen, tengan cuidado. A lo mejor es algo bueno, pero también puede ser un fermento. Les dejo también con la idea de que esta escalada de atentados contra las raíces va a seguir, va a crecer. En este momento yo calculo que se trata de miles de piezas que están siendo destruidas cada año por el avance del frente fundamentalista y evangélico en los campos. Recuerden que cada vez que una familia se convierte a una de estas sectas, lo primero que hace es destruir las piezas que tiene en su casa. Si tienen un codo y se lo queman. Esos son sacrificios en honor a su Dios. Y con eso están dañando profundamente lo poco que queda de nuestras raíces. La última reflexión es sobre la necesidad de legalizarnos, de tener, digamos, de fluir con esta sociedad, de entender sus mecanismos, de ser personas confiables, de poner un ejemplo y de no dejarnos llevar por el extremismo. Comprendo a quienes se exaltan, pero los provocadores van a fingir que son unos exaltados emocionales. No podemos dejarnos llevar por los provocadores. Con esto me despido, muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones.
Así no te perderás ningún video.